Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Bueno, Trinidad, empecemos la investigación. Bueno, vamos a comenzar entonces a definir lo que es la astrología. La astrología se define como el estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas. Hay otra definición también que la define como el conjunto de tradiciones y creencias que sostiene que es posible reconocer o construir un significado de los eventos celestes y de las constelaciones, basándose en la interpretación de su correlación con los sucesos terrenales. Este paralelismo se utiliza como método de adivinación y de inferencia del carácter de las personas. Hay una nota importante también, dice que las predicciones de la astrología carecen de validez científica o capacidad explicativa de acuerdo a los estándares de la ciencia moderna y son consideradas como pseudocientíficas. O sea, no se considera una ciencia, sino una pseudociencia. A pesar de que se utilice un término asociado a los astros, astrología, pues lo que dice acá es que no es considerada precisamente una ciencia. Al no ser considerada una ciencia, por supuesto no entra dentro del complejo mundo de lo que puede considerarse sustentable, ¿no? Que pueda tener un peso y una atención determinada desde todo punto de vista en la sociedad. Entonces es importante esa parte en la descripción porque viene abriendo ya camino lo que significa la astrología. Bien. Tenemos entonces en el tema de la astronomía, como para establecer diferencias, ¿no? Bueno, la astronomía se define como una ciencia que trata de los astros, de su movimiento y de las leyes que lo rigen. Y pare de contar. La astronomía asimismo abarca el estudio, ustedes fíjense que también es el estudio del origen, desarrollo y destino final del universo en su conjunto mediante la cosmología, y se relaciona con la física a través de la astrofísica, la química de la astroquímica, con la astroquímica y con la biología, con la astrobiología. Entonces, la astronomía es la ciencia, esta sí está catalogada como una ciencia, y también es el estudio de los astros, movimientos y las leyes. Y la astrología no es una ciencia, pero también estudia los astros, movimientos y las leyes que lo rigen, pero con una aplicación. Creo que la diferencia es que la astrología estudia esa condición, pero en cuanto a la relación de el hombre con esos astros y esos astros con el ser humano. De hecho, si nosotros nos ponemos a mirar ese aspecto, antes teníamos una comunicación más común, más corriente con las estrellas, con los astros, a diferencia de la modernidad, que ya casi no miramos al cielo. Entonces creo que esa disposición en esa antigüedad nos hizo preguntarnos muchas cosas, partiendo incluso de mitos, creencias, suposiciones que nuestros antepasados tenían. Luego entra la astronomía, que ya entra como método científico para entregarnos o intentar entregarnos pues respuesta, ¿no?, a lo que son realmente estos elementos del universo, Trinidad. Sí, correcto, pues todo lo que están diciendo ustedes, compañeros, pero yo quiero como que nos remontemos un poquito en la historia para mirar desde el punto de vista etimológico estas dos palabras. Y vamos a ver si existía una diferencia o no en sus orígenes. Entonces, la palabra astronomía está compuesta de dos raíces griegas. Astron, que significa estrella, y nomos, que significa ley, regla, norma. La mayor parte de las ciencias utilizan logos como geología, biología, para complementar sus nombres. Otras utilizan sufijos, sería final.
de nomos como economía. En este caso de la astronomía utilizaron en su segunda parte el nomos. Entonces, astro, estrella, nomos, astronomía. Desde la antigüedad hasta tiempos no tan remotos, la astrología era la única ciencia que había sobre el conocimiento de los astros. O sea, antes astronomía y astrología eran sinónimos. Solo lo único que cambiaba era que el final era logo y el otro era nomo. Ambas palabras eran empleadas por los griegos como sinónimos desde la época de Platón en el siglo V a.C. Incluso los científicos romanos utilizaban ambas palabras en latín como sinónimos. Entonces, al hablar de astronomía y astrología en la antigüedad era exactamente lo mismo. Es hoy en día que los estudiosos de los astros empezaron a desechar la tradicional elaboración de los horóscopos y prácticas semejantes. Así pues, los astrólogos no son científicos, sino charlatanes sin la más mínima formación científica, y la palabra astrología ha caído en un lodazal porque los mismos astrónomos la han relegado. O sea, de un tiempo para acá, y estamos hablando de 1800 para acá, los científicos estudiosos de los astros se dividieron. Entonces, empezaron a rechazar todas esas prácticas que se empezaron a generar con el tema de los horóscopos o la aplicación pues de la astronomía en la vida de las personas, y se quedaron solo con los estudios pues de los astros. Entonces ahí fue donde se dividió. Y ahorita que vamos la historia, pues vamos a ver en qué momento fue ese. ¿Y qué pasó entonces? Entonces, lo que pasó fue que cuando hablamos de astronomía, nos referimos a una ciencia que emplea lógicamente el método científico, como lo decía Ofe, para llevar a cabo sus mediciones y comprobaciones, y que puede ser refutada y se basa en experimentos analizables y en teorías como sustento matemático, porque estamos hablando del estudio de los astros, de las estrellas, del universo. Cuando hablamos de astrología, en cambio, es una ciencia ocultista o pseudociencia, es decir, una doctrina interpretativa de la realidad que no posee basamento científico alguno, ni responde a otros campos del saber fáctico comprobable, sino que se sostiene en base a sus propias y exclusivas reglas de juego. Pero ojo, que cuando hablamos de astrología, ya estamos hablando en esta parte de la aplicación de esos estudios de los astros en la vida pues de las personas. Porque cuando hablamos de horóscopo, y esto es sobre las personas, entonces son los mismos estudios astronómicos pero aplicados. Entonces, para poder llevar a una aplicación de un conocimiento, pues se tiene que tener el conocimiento. Entonces, esto fue lo que pasó aquí, que se separó. Si la astronomía es el entendimiento científico del cosmos, la astrología es la aplicación del fenómeno terrestre mediante figuras trazadas arbitrariamente en las estrellas. Yo pienso que, como se dice en la imagen anterior, que si antes utilizaba casi para definir lo mismo, es por la sencilla razón, o cuando digo así quiero simplificar el tema en el sentido de que evidentemente el cosmos tiene una injerencia, una incidencia en la vida de los seres humanos. Nosotros somos seres que estamos conectados a diferentes tipos de energía. La energía del planeta Tierra, la energía de los elementos, la energía del Sol, y ahí empiezan los astros. La energía de los otros astros, de nosotros, la gravedad ejercida por los otros astros, y también la energía que proviene de ellos. Entonces, partiendo de esa base, evidentemente nosotros no podemos percibirnos como desconectados de las influencias energéticas, sobre todo los astros más allegados a nosotros. Exacto. La luna ejerce sin duda alguna una influencia contundente en el día a día de la vida de los seres humanos, en el tema de las mareas, en el tema de los fluidos corporales, ¿sí? La luna tiene una incidencia contundente. Lo mismo el sol ni siquiera hay que explicarlo, sin el sol no hay nada. Claro. Pero no solamente son esos dos astros principales para nosotros, sino los planetas. Los planetas, el conjunto de planetas, la conjugación y número de planetas de nuestro sistema determinan muchas situaciones energéticas. Ahora, la posición que nosotros tenemos como sistema solar en el mundo sistémico, que es el cúmulo de sistemas solares,
también determina una replicación de energía que llega a nosotros. Energías, siempre son energías que nos tocan para impulsarnos, para alimentarnos, para ser parte de este todo. Entonces creo que esa condición original es la que de alguna manera pudo hacer entender la astronomía como astrología. Pero sucedió algo durante el tiempo, que es lo que también resulta interesante analizar, por qué hubo la desconexión, por qué hoy ya la astrología, como una pseudociencia, queda reducida a un conjunto de incluso conocimientos místicos y de carácter esotérico que resultan interesantes para las personas que están en este impulso, ¿no? De hecho, incluso también las personas del cristianismo buscan este tipo de información porque, bueno, siempre tenemos la tendencia, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cuál va a ser el día de mi suerte? ¿Cuál va a ser el número de la lotería? Del futuro. En fin, todo eso. Entonces, esa parte es la que nos coloca a nosotros en esa postura de aceptar ya esta área. Recordemos, Neil, que cuando, pues antes de que se inventara la luz eléctrica, que todo estaba en oscuridad, pues el firmamento brillaba y se veían nítidamente las estrellas y los astros y los planetas. Entonces, para nuestros ancestros era muy normal estar mirando siempre al cielo, estar mirando el firmamento, mirando cómo afectaba los ciclos lunares, el tema del sol, todo esto, los planetas, o sea, porque era fácilmente observable y tampoco había ni televisión ni nada que nos distrajera, pues nos estábamos como muy dedicados a esa parte y cómo nos influenciaba para nuestro beneficio aquí en nuestra vida en la Tierra. Oye, hay otro elemento que también hay que considerar en todo esto de la relación que comenzamos a sentir de los astros con nosotros y nosotros con ellos, y tiene que ver con los dioses venidos de arriba, ¿no? Nosotros tuvimos unas experiencias como raza que al mirar hacia arriba veíamos que venían gente de por allá. Entonces, ¿de dónde venían? De esas estrellas. Claro. Debe ser que esas estrellas tienen una relación con nosotros y nosotros con ellas. Es decir, ese viaje constante de ángeles, de mensajeros, de dioses, nos hizo entender que de más allá hay situaciones, hay espacios que tienen que ver con nosotros. Entonces ahí es donde la astronomía y la astrología comenzaron a tener un lugar importante en nuestro diario vivir. Así es. Bueno, entonces vamos a ver un poco de historia de dónde es que se origina esto de la astrología. La astrología tiene varios orígenes, ya que el interés por hallar sentido entre los astros del firmamento nocturno ha acompañado a la humanidad desde sus civilizaciones más antiguas, como ya lo hemos comentado, como en la China, en la India, los mayas, en la Mesopotamia. Hay evidencias de intentos astrológicos que datan de hace 25.000 años y de hecho hay incluso imágenes o arqueológicas, elementos arqueológicos donde muestran que esos ancestros de nosotros ya trabajaban este tipo de estudios y hacían estos estudios en la astrología. Todos los conocimientos humanos han nacido por un interés práctico, o sea, nada es por etéreo, porque quiero saber y se quiero quedar, no, sino para aplicarlo y ver qué beneficio nos trae. Los primeros estudiosos de los astros lo hacían también con un fin práctico, como llegar a establecer medidas del tiempo y sus ciclos para poder sembrar, para poder prevenir fenómenos naturales, también para una creencia ancestral que se consideraba que el cosmos era uno y estaba íntimamente relacionado con nosotros. De la misma manera que los astros influían en todos los fenómenos terrestres, climáticos, etcétera, se pensaba que el hombre no podía ser una excepción y que los astros influían en la vida de las personas desde su nacimiento. Entonces, ese era el conocimiento que se tenía en la antigüedad sobre los astros en cuanto a lo que era la astronomía y la astrología cuando se utilizaban como sinónimos. La elaboración de horóscopos de las personas solía ser una aplicación práctica de los saberes de los astros sin que mermara el conocimiento científico. Y no desde el punto de vista de adivinación ni nada de eso como se usa ahora, sino desde el punto de vista, como ya lo vimos aquí, para la Tierra, para cómo los fenómenos naturales nos podían afectar en cuanto a si llovía, si no llovía. Y esto era como parte de una adivinación, una predicción
pero incluso sobre el hombre también en sus caracteres de personalidad. Pero todo se basaba dentro de algo muy normal, o sea, no había que si me voy a casar con el uno o con el otro, no, o sea, era una cosa más de nuestros comportamientos hacia la vida, o sea, y que nos permitiera un avance. Sí, una relación, yo creo que esa antigüedad, como lo decía, en el que pues mirar al cielo ya teníamos toda la bóveda celeste a nuestra disposición. Exacto. Y entender que habían conocimientos que nos habían heredado nuestros ancestros también, o nuestros dioses mensajeros allí, donde nos hablaban de nuestra, digamos, nuestra unión hombre-universo, universo-hombre. Pero hubo un momento, y es lo importante de este programa, hubo un momento en que esa relación que teníamos con los astros, o que tenemos, bueno, nosotros hacia ellos, pues tomó otro tinte. Sí. Tomó otro tinte, un tinte un poco más místico, esotérico, de ese tipo que realmente nos desconecta y nos conecta más a otras cosas y a otras energías, ¿no, Trinidad? Lo que es cierto es que la posición de los astros en su giro alrededor del Sol, en momentos más cercas a nosotros, en momentos más lejos, sin duda alguna tienen incidencia energética. Claro. Es decir, cuando se habla de que qué día naciste para saber qué astro estaba más cerca, es cierto. Ahora, que eso determine que te vayas a ganar la lotería o no, ya esa es la distorsión de todo. Exactamente. Entonces es importantísimo. De hecho, acá nuestra querida compañera Luzmeri Vázquez dice algo que es cierto. Hace un tiempo atrás cortaban los árboles para la carpintería en un tiempo especial de la luna. Y yo tengo un baúl de 150 años y no le ha caído ningún tipo de gorgojo. No, entonces, bueno, fíjate. De hecho, también eso se le suma el tema del sembrado, ¿verdad? De sembrar, en qué momento de la luna se siembra, en qué momento de la luna se recoge, ¿sí? En qué momento de la luna se debería uno, digamos, cortar el cabello. Sí, hay muchas actividades diarias de nuestra vida que están determinadas por la influencia de los astros. Antes pareciera que lo entendíamos mejor, que lo sabíamos mejor. Lo hemos perdido, como dije, ya cuando se le dice, bueno, te puedes ganar la lotería, te vas a conseguir un muchacho así, si te casas tal día así, bueno, entonces todo eso ya eso es otra cosa, ¿no? Otra cosa que no tiene sentido acá, Trinidad. Así es, Neil. Pero bueno, vamos entonces a seguir revisando la historia y miremos cómo pasamos de ese conocimiento ancestral, científico, porque todo era un estudio de los astros como tal, de una manera seria. Pasamos a lo folclórico y cómo es que es y vano y terrenal y todo eso. Dice, para la mentalidad renacentista, la astrología fue inventada por el dios egipcio Thoth, que la tradición identificaría luego como Hermes Trismegisto o Mercurio, que de hecho ahí hay una tremenda tergiversación sobre ese apunte que está ahí, y ya pues las personas que hemos conocido todo un poco la historia de Hermes Trismegisto, con toda la investigación que han hecho los muchachos acá en los otros canales, pues ya profundizarán un poco más en eso. Pronto se subdividiría el concepto en natural, que es la astronomía, que se centraba en los cambios del clima, y judicial, que es la astrología, que predecía el destino de los individuos y naciones. La astrología está presente en muchos textos medievales sin que pareciera censurada. O sea, era parte de la cultura, de todo el conocimiento. La tradición astrológica occidental comenzó en Babilonia, y aquí fue donde empezó ya un poco la distorsión. Y en el antiguo Egipto, alrededor de los 2000 años antes de Cristo, vinculado con la religión y con la toma de decisiones de los reyes. Por ejemplo, en una serie de rollos llamados los textos de los tiempos del Antiguo Testamento, se cuenta que Gudea, gobernante de la ciudad de Lagash, recibió de los dioses la explicación respecto a qué constelación convenía mejor para edificar su nuevo templo.
Entonces ya ahí vemos por dónde ya le está entrando el agua al coco de esta distorsión. La tradición astrológica más importante para Occidente fue la griega, fruto de la conquista de Egipto y de Asia Menor por Alejandro Magno en el 322 a.C. Fue justamente en la ciudad de Alejandría, fundada en esa época, donde convergieron la tradición astrológica babilónica y la egipcia, dando origen a la tradición horoscópica. En ese entonces se conocían dos formas de astrología, que una implementaba los horóscopos con fines adivinatorios y la teurgógica, que se centraba en el supuesto del ascenso de las almas a las estrellas. En ese entonces, listo, a las estrellas. Entonces fíjense ahí cómo fue pues poco a poco metiéndole conceptos, y aquí me da mucho la atención que dice que los reyes de ese entonces empezaron a tener astrólogos como consejeros, y de hecho el emperador Tiberio fue en la antigua Roma, fue el primero en contar con un astrólogo en su corte como consejero. Ya en ese entonces tuvieron también lugar los primeros cuestionamientos a la astrología por parte de los filósofos y los juristas, que veían como una absurda la conexión entre la política y los astros. O sea, ya fueron metiéndole otro tipo de cosas a estos estudios serios. Acá ya uno lo entiende cuando comienza a leer en las definiciones de lo científico a lo folclórico, cuando se hace mención de Babilonia y el Antiguo Egipto. Exacto. Ya cuando estamos tocando Babilonia y el Antiguo Egipto, tenemos que hablar de los dioses. Claro. Los dioses, la relación que tuvo la humanidad en esas antiguas civilizaciones se determinó mucho por la experiencia que tuvimos con seres que llamamos así, dioses. Entonces la relación que estaba fundamentada en bendiciones, maldiciones, acompañamientos, de cuánta cosa, porque eran dioses corpóreos que adelantaban una relación cercana que disponía, como les dije, de ventaja o desventaja, hacía que ya de ahí en adelante los reyes entendieran que mucha parte o gran parte de su destino debería estar sujeto a lo que pasaba desde esas estrellas, desde esos astros, desde esos seres. Entonces como comienza a ver ese símil, ¿no? Uh-huh. Estrellas, lugares donde vienen los dioses, esa injerencia de ellos en nosotros, y comienza pues el tema también de la adivinación, que creo que ahí es donde ya se vuelve completamente folclórica, o de hecho tú dices que algunos pensadores comenzaron a criticar la forma en que esto se mezclaba con la vida diaria. Con la política, exactamente, porque ya incluso el astrólogo no se usó como ese científico para que aplicaba esos conocimientos para el bien de una comunidad, sino ya algo más personalizado para los reyes, para estarle aconsejando si mañana va, si viene. Por ejemplo, el tema de los oráculos. O incluso para los oráculos, para hacer lo que esos dioses querían que ellos hicieran. Sí, entonces esa distorsión yo la establezco a partir de la introducción de la relación que tuvo la humanidad con seres caídos desde esos astros. Exacto. De esas estrellas. Que conocían también de esas ciencias. La estrella Sirio, la estrella de la mañana, en aquel entonces. La estrella, digamos, tantas estrellas que en su momento, porque recordemos que el planeta con su movimiento de precesión hace que la estrella polar vaya variando de acuerdo a los años. Y esa relación pues hacía ver que nosotros teníamos un contacto de seres que venían desde esas latitudes, ¿verdad? Y ellos determinaban muchas cosas de nuestra vida. Entonces pensábamos, y ahí comienza como estrellas, dioses, estrellas, planetas, dioses, estrellas, que tienen que ver con todos nosotros. Sí, bueno, resulta que dentro de la historia de la astrología occidental, el padre de la moderna astrología se llama Alan Leo, cuyo seudónimo es de William Frederick Alan. Fue un importante astrólogo británico, escritor, editor, masón y teósofo. Es considerado por muchos como el padre de la moderna astrología,
fundó la Logia Astrológica de la Sociedad Teosófica en 1915. Eso fue en Estados Unidos. Ahora, esta Sociedad Teosófica es una organización o fraternidad internacional fundada en la ciudad de Nueva York en 1875 por la señora Elena Blavatsky. ¿Sí les suena ese nombre por ahí? Se trataría de una sociedad para la búsqueda de la sabiduría divina, la sabiduría oculta o espiritual. Aquí está el ocultismo. Aquí es donde viene el veneno que le metieron a la astrología. Entonces, y además de esto, esta sociedad teosófica lo que buscaba era la unión de todas, la unificación de todas esas creencias que estaban en ese entonces en una sola religión, en un solo, o sea, unificar todo, que es lo que ellos pues han pretendido hacer. Este señor Alan Leo usaba sus contactos regulares con la Sociedad Teosófica Internacional para publicar, traducir y difundir su obra en toda Europa y América. Fue en estos países donde la astrología comenzó a revivirse. Se propuso simplificar, y ojo con esto, queridos youtubevidentes, se propuso simplificar drásticamente la astrología a fin de facilitar su difusión, aprendizaje y práctica. También inició la evolución hacia una astrología más psicológica, ya que fue el primer astrólogo que enfocó su atención más directamente hacia la interpretación del carácter en lugar de la predicción de acontecimientos. Entonces, aquí fue donde se empezó a distorsionar la astrología como la vemos hoy día, desde el punto de vista más psicológico que predicción de acontecimientos que nos puedan afectar del ambiente hacia nosotros como ya se volvió personas. más ocultista. De Claro. hecho, los símbolos que se ven en la imagen son símbolos ocultistas, la estrella de 6 puntas, el hexagrama, con esa que está arriba, la serpiente mordiendo su propia cola. Todos estos son símbolos ocultistas, Sí, de carácter negativo, claro. que sucedieron o que surgieron a partir de una canalización, que fue lo que vivió la señora Elena Blavatsky, la rusa Elena Blavatsky, de unos seres originarios de ciudades intraterrenas. Ya con esto usted debe imaginar que estamos hablando de entidades negativas que se hicieron pasar como, digamos, portadores de un conocimiento ocultista o espiritual especial. Y bueno, ya cuando el ser humano le muestran cosas de este carácter para la oreja, ¿no? Creyendo que esta es la verdadera esencia, conocimiento, sabiduría ocultista y espiritual. Pero lo que nos conecta más es a cosas que nos desvían realmente del propósito de la real espiritualidad Trinidad. Sí, no, y esto de empezar a simplificar drásticamente lo que hizo ese señor fue prácticamente sacar el conocimiento de la astronomía que tenía la astrología para quedarse solamente con la aplicación, y le metió entonces sus métodos como el tarot, las mitologías y todos estos Lo que hoy se ve. lo que hoy se ve. Vamos a ver esos elementos de la astrología. Bueno, la astrología tiene estos 5 elementos que vamos a mencionarles a continuación. Primero es la carta natal horóscopo, que consiste pues en una foto del cielo en el momento de nuestro nacimiento. Se representa en un diagrama circular que muestra las coordenadas astrales, en qué lugar y signo se ubican los planetas y otros puntos matemáticos cuando venimos al mundo. Es decir, cuando nosotros nacemos, capturamos la hora exacta en la que nacemos y la ubicación donde lo hacemos. Inmediatamente ahí tenemos una foto de cómo están los astros en ese momento del nacimiento, y a eso se le denomina carta astral o el horóscopo. Fíjense que aquí el horóscopo es esto. Luego el horóscopo se fue tergiversando también. Dice carta astral, ya tiene que ver con una dimensión que es bastante negativa, considerada como positiva por la gente que está en este área de conocimientos, pero realmente es ya las dimensiones energéticas que se dispusieron por parte de estos ocultistas y manipular entonces las energías de los seres humanos. Exacto.
La carta natal se compone de 3 herramientas principales que son los signos zodiacales, los planetas y las 12 casas astrológicas. Los signos son los 12 arquetipos zodiacales que se basaban en las constelaciones y se dividen en 4 elementos: el fuego, la tierra, el aire y el agua, y en 3 modalidades: cardinales, fijos y mutables. Los planetas simbolizan las distintas dimensiones de la naturaleza humana, los arquetipos que se manifiestan de manera particular en cada individuo. En la astrología tradicional se consideran 7 planetas desde el Sol hasta Saturno, y se incluye la Luna ahí también. Y las 12 casas representan distintas áreas de la vida. La casa en la que se encuentra un planeta en la carta natal indica el área donde dicho planeta manifiesta su energía. Bien, entonces aquí están los elementos que hemos escuchado que tienen la astrología, ¿no? La carta natal o el horóscopo es el lugar del año, el mes del año en que naciste, dependiendo también del día, del mes. Haces parte de una de las 12 casas, ¿no? Y a partir de eso, pues también hay una relación, como se dice, con los 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire, en 3 modalidades: cardinal, fijo y mutable. A partir de eso se determina tu forma de ser, de acuerdo al día del mes, del mes y del día y el mes del año que hayas nacido. Las 12 representan distintas áreas de la vida, Trinidad. Bueno, los signos zodiacales son las constelaciones celestes que se dividen en 12 sectores de 30 grados a la línea eclíptica. Esto es la línea que describe la trayectoria aparente del Sol alrededor de la Tierra, como lo vemos ahí en la imagen. La palabra zodiaco proviene del vocablo griego zodión, que traduce pequeña imagen de animal, o zoom, y el sufijo de relación cos, por el que quiere decir relacionado con las figuras animales. Entonces eso es porque las constelaciones, al ser visibles en el cielo, pues las vamos a ver en formas de animales. Y recordemos que dentro del calendario maya también, el horóscopo maya también tenían formas de animales. Bueno, y no, las constelaciones las vemos nosotros así, no es que sean así. Exacto, o sea, nosotros las relacionamos, o sea, con imágenes de animales. Es como cuando uno se pone a ver en el cielo las nubes y yo vi un caballo, yo vi uno, o sea, le doy una forma. Exacto. Entonces la humanidad le dio una forma al conjunto de estrellas de acuerdo al giro que íbamos dando nosotros en el cosmos, ¿verdad? Entonces, en tal momento íbamos a estar más cerca y viendo este sector de estrellas que ya nuestros antepasados le llamaron a esta Leo. Y como el planeta sigue moviéndose, vamos a entrar en la otra casa, ¿sí? Es como yo alguna vez hice un ejercicio de eso. Es como usted darle la vuelta a la manzana de su barrio. Entonces, usted cuando está dando la vuelta a la manzana, cuando está en la esquina, va a estar viendo la esquina del señor Pepe. Y si se mueve, entonces va a ver la casa de la señora Pepita. Pero es porque usted se va moviendo, ¿verdad? Usted va dándole la vuelta. Y por eso es que entramos en esas casas. Ahora, que hay una incidencia, sí la hay. Esa es la otra, porque son todos los astros generan, emiten, reciben energía, compartimos energías. Ahora, que esto determine cosas en nuestra existencia de hoy, de que si mañana me levanto a trabajar o no, ya esos extremos no tienen nada que ver. Exacto. Entonces, los 12 signos son Aries, Tauro, Géminis, en ese orden, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Y suelen estar asociados a ciertos referentes de la mitología griega, ya que fueron los antiguos helenos quienes nombraron las constelaciones con estos nombres. También podemos hablar sobre los planetas. Los planetas, pues, como ya lo dijimos ahorita, son los que rigen dependiendo de la fecha o el día en que uno nace,
pues la ubicación del planeta pues le da también una injerencia energética en la afectación pues de la persona como tal. Y la carta astral, que son las 12 casas, son esos sectores donde están donde están las constelaciones. Entonces, esas 12 casas, cada una de las cuales alberga una constelación y están asociadas con ciertas características y ciertos elementos. Así, dependiendo de donde se encuentre el Sol y la Luna en dicha trayectoria, estaremos en el lapso de un signo o de otro. Aquí, por ejemplo, vemos que ya vimos que la carta natal es la posición de los planetas en el cielo al momento exacto y en el lugar de nacimiento. Aquí hay un ejemplo. Esa carta la hice yo en una aplicación que ustedes pueden entrar y meten sus datos y les sale. Esa es mi carta natal. Supuestamente. Entonces yo ahí puse el día, la hora en que yo nací, el lugar, y ahí me apareció toda la carta como tal. Bueno, yo no sé interpretar eso, pero entonces pues la idea de esto es que esa carta natal o el horóscopo pues me diga a mí cómo es un método como para yo saber cómo yo me puedo relacionar conmigo misma, conocerme más, conocer mis caracteres, cómo me relaciono con el ambiente en el que me rodeo, mi personalidad como tal, para mi beneficio, ¿no? Para mejorarlo. Pero ligado a esta carta natal, hay unas creencias en por qué la gente cree en este tema o no cree en este tema de la carta natal. Quédate. La creencia en la efectividad del horóscopo y la carta astral se ve potenciada por un fenómeno psicológico llamado apofonía, basado en la búsqueda automática de patrones por parte del cerebro, gracias al cual se recuerdan fácilmente las coincidencias y se olvidan los errores. Y también por el descrito por el psicólogo estadounidense Bertrand Forer en 1948, llamado el efecto Forer o Barnum, que puede proporcionar una explicación parcial de la aceptación de algunas creencias y prácticas, tales como la astrología, la adivinación, la lectura del aura y algunos tipos de test de personalidad. Entonces, estos dos fenómenos psicológicos son los que hacen que existan esas coincidencias y usted dice, ay, sí es verdad lo que me está diciendo este señor o esta señora. Pero es que funciona con los brujos. Exacto, y que es que ellos usan todo eso. Funciona con lo que le dice el pastor, funciona con lo que le dice el político. Es decir, siempre tratamos de creer. Sí. Siempre tratamos de creer a otro, no a nosotros. Y esa es una problemática espiritual de la raza humana. Y todas estas cosas lo que crean es más dependencia, más inhabilidad, menos responsabilidad. Eso es lo que crean. Porque simplemente otro sí sabe, otro me dice, yo simplemente soy una ficha más de este gran concierto acá. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? Entonces, todo esto es que todo está hecho es para eso, para que nosotros no asumamos nuestras propias responsabilidades, porque hay una carta, porque hay un signo, porque hay no sé quién, porque hay un líder, porque hay un cura, porque hay un papa, porque hay un político, porque siempre hay alguien que es el que determina si estoy bien, si estoy mal, si estoy regular, si estoy acá, si estoy allá. En fin, señoras y señores. Bien. También William Bolaños Correa, buenas noches. Yo pienso que estos astrólogos o esos que se predicen por medio de los astros son unos vendedores de ilusión, pero no le pegan a una. Hay gente de esa muy famosa que ganan mucho dinero, que cobran muchísimo dinero y que gozan de mucha popularidad. No vayan a creer ustedes que alrededor de esto simplemente es el charlatán. Aquí hay gente que tiene estudios sofisticados, sí, que hacen cursos que valen millones de pesos, en el caso de los pesos colombianos, miles de dólares, y la gente que se preparaban con grandes astrólogos colombianos
y luego con esto se encargaban de ver la casta astral a las personas. Tuve una señora que conocía que me perseguía para leerme esta vaina y yo decía, sea seria, que yo por ahí no voy. Pero siempre con el tema, ¿no? Y son personas que están muy cerca a lo místico, y yo lo místico le huyo, pero una cosa terrible. Julio Gaitán le dice, les comparto a todos que cuando hacemos el bien, el mismo universo se encarga de ayudarnos a cambiar nuestros pensamientos, nuestras acciones, cambia y de ahí todo cambia. Hagan la prueba y verán. Pero ¿de quién parte? De uno mismo. Hay una cosa que se llama, y sería bueno algún día hacer, el determinismo. El determinismo, todo está determinado. Y el determinismo dice que nada está puesto aquí sin antes algo hubiese ocurrido para que se destinara a que eso ocurriera. Y bajo el determinismo, pues nosotros simplemente somos unas fichas. Y el otro es el albedrío. ¿Sí? El albedrío es la capacidad que nosotros tengamos de gestar nuestra propia realidad. Entonces, ¿en qué cree usted? ¿En el albedrío? Algunos que dicen que eso ni existe porque todo está predeterminado. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que está predeterminado? Porque hay cosas predeterminadas, eso es cierto. Pero ¿qué cosas están sujetas a la creación del espíritu humano? Que el sol salga mañana está predeterminado. Es un modelo. Pero lo que yo voy a hacer mañana está determinado por lo que yo quiera hacer. Claro. Así es. Y cuando estamos en el albedrío, pues hay que asumir los riesgos. O sea, todo tiene un riesgo. El de predeterminista vive siempre en su zona de confort, en su zona segura, mientras que el que vive en el albedrío pues sale de la zona de confort y se arriesga a nuevos horizontes, a nuevos caminos, y ahí esa es la vida. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, entonces, en conclusión, vamos a ir ya haciendo las conclusiones del programa. Si queremos consultar nuestro horóscopo, nos interesa entonces la astrología. Pero si queremos averiguar si hay hielo en Neptuno o cuándo va a haber lluvia de estrellas fugaces, nos interesa entonces la astronomía. Entonces, hoy en día esto está así. Yo prefiero la astronomía. Sí, claro. Y es que, de hecho, si nosotros, porque a mí me pareció muy interesante profundizar en los conocimientos astronómicos para uno entender también cómo es la cosa, ¿verdad? Y irse a los orígenes, como lo hemos dicho al principio. La astrología nos abre la puerta para el autoconocimiento y expone nuestros potenciales. Esto nos permite conocer quiénes somos realmente, pero la astrología, la ancestral, no la charlatanería que vivimos hoy en día. Esta nos permite conocer quiénes somos realmente, de dónde venimos, cómo nos conectamos con todo, con el universo, de qué forma nos ayuda a avanzar en nuestro caminar por la vida dentro de nuestro planeta Tierra. Entonces, para mí, este es mi concepto personal de la conclusión que pues yo saco de este programa de la astrología, y lo tomaré también como una tarea para mí. Me la llevo de empezar a estudiar un poco más acerca de eso, pero como era antes. Bueno, y nos vamos entonces con esta última frase de Albert Einstein. La astrología es una ciencia en sí misma y contiene un luminoso cuerpo de sabiduría. Me enseñó muchas cosas y estoy en gran deuda con ella. La evidencia geofísica revela el poder de las estrellas y de los planetas en relación a lo terrestre. A su vez, la astrología refuerza y amplía de algún modo ese poder. Frase de Albert Einstein. Aquí se reduce de alguna manera a lo que empezamos hablando, ¿no? La astrología como la verdadera relación de los astros con la vida de los seres humanos. No que mañana número va a salir en la lotería para comprarlo, no. Es como las energías cósmicas. De hecho, fíjese, si nosotros sumamos esta información a lo que habíamos estudiado de los 7 logosoles, los logosoles nos conectan a las dos formas de las energías, las cósmicas, sí, que son estas, lo que la astrología enseñó en su momento, y la terrenal, la telúrica, la que emana el planeta Tierra. Entonces somos energía que interactuamos con energías. Claro. Y no podemos pensar que los astros sean bolas por ahí dando vueltas, sino que son centros energéticos que igualmente influyen en todo
el Sí. sistema. Entonces, Y asimismo en las células dentro de nosotros. claro, entonces, sin llevarlo a la charlatanería que los oscuros, desde Elena Blavatsky y el otro señor, el señor Leo, Alan Leo, que le metieron a esto una cosa rara para que la gente se quiera meter en Sí. sus cosas raras. Ojalá ustedes que han estado allí pegados siempre a Planeta Conciencia, veamos cómo es importante nosotros estar con los pies puestecitos en la tierra en lo que se llama la astronomía y la astrología. Bueno, nos vamos, Trinidad. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí, por quedarse hasta el final. Y bueno, esperemos que todos estos conocimientos nos sirvan para nuestro avance y nuestro despertar. Descubriendo. Con la certeza en la búsqueda de la verdad.